Y continuamos con más información aquí en Economía para Todos y seguimos todavía en el tema del Congreso de la República, pero ahora para analizar un poco los impactos de este proyecto de ley en la economía nacional y también en la economía familiar, por supuesto. Nos acompaña esta vez Enrique Castellanos, él es economista de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Profesor, quería hacerle primero la consulta de el efecto de este proyecto de ley en la economía nacional. A ver, hay más allá de las características particulares del proyecto, en qué medida los intereses se van a calcular o el periodo de gracia, etcétera, creo que el efecto general que va a tener es el más importante. Es decir, lo que veo de problemático de este tipo de proyectos es que genera una suerte de riesgo moral con todos los deudores, porque va a generar un incentivo natural a todos de decir no pago y espero a ver si hay alguna condonación, una reprogramación, una amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gente que podría pagar va a decir mejor no pago y me espero a ver si sale alguna ley que me favorezca, etcétera, etcétera. En este caso sería o hubiese sido mejor, digamos, una diferenciación entre clientes, poner un tope de ingresos. Sé que el ingreso máximo que debería tener una persona para acogerse a este proyecto o esa ley, si es que se aprueba, es de 10.000, ¿no? 10.000 soles, un poco más, 2 UIT, 2.5 de la UIT. ¿Debería haber una mayor precisión en eso? A ver, yo en general diría, yo hubiera preferido no entrar en este campo, porque es muy difícil cortar y discriminar quién debería tener una ayuda y quién no. O sea, si yo soy por decir, se ha excluido a las cajas o a los créditos de microfinanzas. Quizás hay unos que sí pudieron pagar y otros que no. Y hay quizás créditos de consumo que sí entran, que no debieron entrar. En general ya los bancos y las financieras y las cajas habían y estaban dando facilidades a todos sus clientes. Yo creo que la ley ya peca de controlista y de redundante, porque ya de hecho el mercado había dado esta facilidad a los deudores ante un evento tan sui generis como esta pandemia. Yo creo que ya no era necesario ponerlo en una ley, como digo, genera el problema de que todos se van a tratar de tomar ventaja, por así decirlo, acoger a estas nuevas condiciones. O sea, un poco ni tonto que voy a pagar cuando por ahí que me dan cierta ventaja, me ahorro los intereses, me ahorro hacer el pago hoy día y lo puedo diferir. Ajá. El objetivo, entiendo, leyendo el proyecto de ley, es, digamos, aliviar un poco la economía familiar de las personas en un contexto de crisis ocasionada por la pandemia. ¿Cumple ese objetivo este proyecto de ley? A ver, yo sé que hay muy buenas intenciones, o sea, todo el mundo quiere ayudar. Estamos en un momento donde las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. El problema, como digo, por querer yo ayudar, estoy, digamos, metiendo la mano en cierto sentido al mercado y generando incentivos perversos, generando ayuda quizás a quien no la necesite por tratar de ayudar a una parte de la población. Yo creo que ya los bancos de mutuo propio habían reprogramado muchas deudas. Ya no se necesitaba hacer esto, ponerlo en ley. Si lo pones en ley, de nuevo, creo que rompes un poco el equilibrio de mercado, ¿no? O sea, estás de nuevo, digamos, de una u otra forma promocionando una política de no pago, ¿no? Cuando todos deberíamos ajustarnos, ¿no? Ahora, entonces, técnicamente no es viable, digamos, realizar este tipo de acciones en el sistema financiero. La verdad que no. Yo creo que es más lo que nos quita que lo que nos da. O sea, empezar y tratar de decir este sí, este no,
es dificilísimo, es súper complicado, porque ahora que empiecen a ver las repercusiones de esta ley, van a ver, este se quedó afuera, este no debió entrar, etcétera, etcétera, etcétera. De aprobarse este proyecto de ley, profesor, ¿cuál va a ser el mensaje para el sector privado? Porque justo lo que algunos economistas mencionan es que se genera un poco de incertidumbre sumada a los efectos ya que ocasiona la pandemia, los proyectos de ley que se realizan en el Congreso cuando en realidad ni siquiera tienen el sustento técnico o el debate que merece un proyecto de ley de este tipo. No, totalmente de acuerdo. A ver, empecemos con los peajes. Después súmale la ONP, súmale el tema ahora de los bancos, servicios públicos. O sea, todo esto promueve un sentimiento antimercado y antiinversión privada. Entonces, claramente todo el mundo lo va a pensar, si antes lo pensaba 5 veces en invertir en Perú, hoy día lo va a pensar muchas veces más, porque pues puede venir el Poder Legislativo y decir no tienes derecho a cobrar peajes, cuando tú tienes un contrato que sí te lo permitía, o tú tienes derecho a cobrar una tasa de interés, no, ahora ya no puedes cobrar esa tasa de interés, o tú tienes derecho a hacer esto o el otro. Entonces, el mensaje es muy problemático viendo esto a la larga, ¿no? O sea, ahora, es un mensaje muy antimercado, ¿no? Ajá. Ahora, el tema de la confianza al sector privado, ¿se ha perdido? ¿Ya está perdida la confianza para este sector este año? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el análisis que usted, avisora? A ver, esto es relativo, ¿no? Al final, lo único que no se puede cambiar es la muerte, ¿no? O sea, siempre hay posibilidad de enmendar y darle un golpe de timón hacia el lado correcto. Yo tampoco sería tan fatalista decir la confianza se ha perdido, pero claramente medidas como esta desincentiva pues al sector privado y a la empresa privada a hacer negocio, ¿no? O sea, pero no diría que la confianza se ha perdido, pero claramente genera un ambiente más problemático para invertir, ¿no? Y hablando de inversión, ¿la inversión pública será, digamos, el protagonista, el salvavidas de la economía este año? Esperemos que sí, ¿no? Es una de las pocas, digamos, puntelanzas que tenemos para reactivar esta economía, ¿no? O sea, esperamos que inversión pública, esperamos también inversión privada, ¿no? Que sean los puntales para salir de esta depresión económica que tenemos, ¿no? Ahora, el tema de la recuperación económica, algunos mencionaban que probablemente ya estaremos recuperados en el último trimestre de este año. ¿Cree también, coincide con esta posición optimista de la recuperación económica en el Perú? Siendo totalmente franco, creo que es más una idea, es un deseo, una ansia que una realidad. Cómo venga el tercer y cuarto trimestre y si llegaremos a tener los niveles antes de la pandemia, eso desafortunadamente no lo sabe ningún economista y tratamos de modelizar y ver si llegaremos al 100%, al 95%, etcétera. Pero hoy por hoy es muy incierto, ¿no? Máxime cuando no sabes cómo viene la parte sanitaria y si eventualmente hay un rebrote, etcétera. Entonces, yo creo que a estas alturas es más, como digo, desiderativo que real el saber si en el cuarto trimestre estaremos en los niveles antes de la pandemia, ¿no? Y para usted, profesor Castellano, ¿cuáles son los retos económicos o en materia económica más importantes que debería tener el presidente Martín Vizcarra de cara al 2021? A ver, por el lado de la oferta creo que tiene que, recién creo que en la etapa 3 y 4 ha hecho caso a todos los que le decíamos que no puede de manera soviética tratar de controlar la reapertura económica. Uno tiene que en estos momentos confiar, dar pautas generales de protocolo de seguridad y dejar que la empresa privada salga a trabajar y a reactivar y controlar después, ¿no? Ex post. Eso recién lo están haciendo ahora
y debería mantenerse, ¿no? Y por el otro lado es incentivar la demanda, ¿no? Hoy por hoy tenemos una demanda muy recesada, una demanda dormida, un come inducido en la economía que ha hecho que la gente se retraiga, y uno de los riesgos es la deflación. Los precios empiezan a bajar, la gente empieza a ahorrar y a consumir menos, y esto no se reactiva, ¿no? Entonces están los dos lados. Está por el lado de soltar la oferta, permitir que la oferta produzca al mayor nivel posible, y por el otro lado está en estimular la demanda vía gasto público, inversión, y para tratar de llegar a los niveles antes de la pandemia. Y en materia del empleo, lo que se mencionaba, y de acuerdo al último estudio del IP, se habría generado 84.000 empleos, que es la última cifra, más o menos por allí va también el Ejecutivo. ¿Qué hacer en materia de empleo cuando en realidad, cuando se inició la pandemia, la mayoría de negocios tuvieron que cerrar? Sí, bueno, todas las estadísticas dicen que aproximadamente la mitad o incluso más de las personas se han quedado sin trabajo o han visto sus niveles salariales afectados, ¿no? Esto es una variable crítica. Y en esa línea sí el gobierno tiene el mandato, como yo decía, de acelerar gasto público e inversión para tratar de generar el máximo número de nuevos empleos. Por el otro lado, tenemos que flexibilizar los temas laborales, ¿no? Si vamos a poner muchas cortapisas del lado del Ministerio de Trabajo, pues las empresas van a pensar 2 o 3 o X veces antes de volver a contratar, ¿no? El tema de la suspensión perfecta también tiene que ser mucho más dinámico. A veces en un afán de tratar de mejorar las cosas a los trabajadores, lo empeoramos tratando de poner más controles de los necesarios, ¿no? Listo, listo. Muchísimas gracias, profesor Enrique Castellanos. Estuvo con nosotros Enrique Castellanos, economista de la Universidad del Pacífico, explicándonos un poco los retos en materia económica de cara al 2021. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.